noches, apreciados hermanos. Que la palabra de Dios nos llene, nos alimente, nos fortalezca en el estudio bíblico de esta noche. Quiero felicitar a los hermanos y hermanas que dedicaron tiempo para leer y repasar el material que les envié previamente sobre esta lección. Y a aquellos que ni siquiera lo leyeron, pues mi palabra de ánimo y de motivación, háganlo la próxima vez para que el estudio sea un reforzamiento de su propio estudio personal de la palabra de Dios. La lección de esta noche y las que hemos estado tocando 3 jueves atrás son muy importantes porque estamos hablando de la raíz, el origen de nuestra fe. ¿Cómo nace el cristianismo primitivo? ¿Cómo comienza la iglesia? Sus orígenes. Eso es lo que estamos estudiando. Debería interesarnos. Deberíamos estar motivados e inspirados porque estamos escudriñando la iglesia del Nuevo Testamento. La gente se pregunta, ¿cuál es la iglesia original? ¿Cómo podemos reconocer la verdadera iglesia? Pues en el Nuevo Testamento, allí se habla de los orígenes, del inicio y del desarrollo y la expansión de la iglesia del primer siglo, del cristianismo primitivo, del cual nosotros deseamos seguir, imitar ese modelo. Así que vamos entonces a compartir este primer viaje de el apóstol Pablo. Entonces, notemos que el primer viaje misionero del apóstol Pablo aparece en Hechos capítulo 13, desde el versículo 1, capítulo 14, versículo 28. Hechos 13 y Hechos 14 registra el primer viaje misionero. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre Antioquía de Siria. Si vamos a hablar del primer viaje misionero de Pablo, ¿por qué comenzamos hablando de Antioquía de Siria? Hago esta pregunta a Daniel Salinas. ¿Por qué comienzan hablando con esta iglesia de este área? De esta ciudad, de Antioquía de Siria. Porque ahí Pablo con Bernabé, si no me equivoco, fundaron la primera iglesia que tenía ambos judíos y gentiles. Muy bien. Gracias, Daniel. Empezamos hablando de Antioquía de Siria porque de esta ciudad sale el apóstol Pablo con sus acompañantes a su primer viaje misionero. Pero ciertamente, como dijo Daniel, esta ciudad es muy importante. Pero antes de hablar de por qué es importante en relación a la fe cristiana, la ciudad de Antioquía de Siria, ¿qué se sabe de esta ciudad? Se sabe que está o estaba en el extremo sur de Turquía, la actual ciudad de país de Turquía. O sea que Antioquía de Siria está en lo que actualmente es Turquía, las ruinas de esta ciudad, a orillas de un río conocido como Orontes. Esta Antioquía de Siria era en aquel entonces la tercera ciudad importante después de Roma y Alejandría. Roma, primera ciudad en importancia en el mundo del Nuevo Testamento. Seguía
Alejandría y estaba Antioquía de Siria. Se cree que habitaban para los días en que Pablo estuvo allí unos 800,000 personas. 800,000 personas. No estamos hablando de una aldea, estamos hablando de una ciudad con calles pavimentadas, empedradas. Los romanos fueron grandes constructores. La ciudad de Antioquía de Siria era una típica ciudad romana con su calle principal ancha y a ambos costados lo que llamaríamos acera. Aquí en Panamá, el área donde caminan los peatones a la orilla de la carretera o del camino. Estas estaban techadas. Había pórticos sostenidos por columnas a lo ancho, a lo largo de esta avenida principal en Antioquía de Siria. Y existía todo lo que había en una ciudad típica romana. Estaba el teatro, estaba el coliseo, en fin, era una ciudad vibrante. Es importante para nosotros esta ciudad. Ya Ahí vimos quedamos. que, ¿verdad? Ahí Ya quedamos. eso. Ahí no llegamos. Ok, porque aquí entonces se estableció la primera iglesia mixta del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia formada por judíos y gentiles. Recuerden que la iglesia comienza en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén era netamente 100% judía, no había gentiles. Es en esta ciudad, Antioquía de Siria, donde se establece la primera iglesia formada por judíos y gentiles, tal como es el plan de Jesucristo, que todas las razas se unan en este nuevo pueblo. Y la segunda razón por la que esta iglesia es importante, porque aquí nace la obra misionera mundial. Continúo entonces avanzando con el primer viaje misionero de Pablo. Quiero leer Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, aquí tenemos el llamado que reciben Bernabé y Saulo para salir a predicar el evangelio al mundo. Es importante que notemos que esta idea y este plan nace de ¿quién? ¿Fue idea de Bernabé? ¿Fue idea de Saulo? No. Fue del Espíritu Santo. Noten, es muy importante que veamos esto. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dice el Espíritu Santo. Cuando el plan es de Dios, nadie lo detiene. Necesitamos asegurarnos antes de emprender alguna obra para la causa de Dios, necesitamos asegurarnos que sea con la aprobación de Dios. Si no tiene la aprobación de Dios, nada tiene frutos permanentes, nada va a dar resultados como se espera. Y quiero aprovechar este punto de que Bernabé y Saulo son llamados por Dios. Y este es un llamado milagroso. No está Dios llamando de esa misma manera a todos. No hay evidencia bíblica que nos sirva o que nos dé fundamento para decir, tengo que esperar que de alguna forma me hable Dios para hacer algo para la obra de Dios. No es así, hermanos. El llamado aquí, milagroso,
claro a través de un profeta en la iglesia de Antioquía de Siria, es una obra especial, única, en el caso de Saulo y Bernabé. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber que Dios nos está llamando para algún ministerio específico? Esto es algo que debemos meditar. ¿Cómo hace nuestro llamado? ¿Cómo hace Dios nuestro llamado? Creo que compartí cuatro ideas. Primero, cuando nosotros vemos una oportunidad para servir y aprovechamos esa oportunidad, no estábamos pensando en hacer algo para Dios, en hacer algún servicio, enrolarnos en alguna obra para Dios, pero de repente se presenta la oportunidad y usted o yo la hacemos. Esa podría ser una forma en que Dios nos puede llamar para el ministerio, que hay que considerarla. También otras veces puede ser a través de un deseo. Nos nace, sentimos el deseo de hacer algo para la causa. En eso tenemos que poner en manos de Dios y orar. También tenemos que ver cuando hay una necesidad, se ve una necesidad, es urgente, hay una necesidad en la iglesia, vemos algo que se necesita hacer, entonces necesitamos hablar y hacer algo. Algunas veces también, fíjense, cuando se nos invita a dar una clase, a predicar en alguna ocasión especial, nunca lo hemos hecho, y se nos da la oportunidad, y de repente, después que hemos terminado, se nos acercan los hermanos y nos dicen, yo creo que usted tiene este don, tiene esta habilidad para hablar, y nos dan comentarios favorables. Es una manera para conocer si ese es nuestro llamado. En la iglesia hay diferentes áreas, diferentes necesidades. Todos tenemos que involucrarnos. Dios nos está llamando a servir en su reino. Tenemos que asegurarnos de que hemos recibido un llamado específico para algo en alguna área dentro de la obra de Dios. Hay 5 grandes áreas dentro de la iglesia, en toda iglesia, 5 grandes áreas en las que todos somos necesitados. 5 grandes áreas. Usted y yo, todos tenemos cabida en alguna de estas 5 áreas dentro de la iglesia. Cuando ya tenemos seguridad de que Dios me está llamando para servir en alguna área, en algún asunto específico en la obra de Dios, ¿qué tengo que hacer? 2 cosas. Consagración. Dentro de lo que es la consagración, es decir, me enfoco en este llamado particular que he recibido para hacer algo en la obra. ¿Y qué hago en este enfoque? Bueno, me preparo, estudio, recibo entrenamiento, estoy entrenándome, capacitándome para hacer esa obra particular y específica. Y finalmente, hay algo importante, la aprobación de la iglesia a través de los varones que están dirigiendo esa obra. Vemos que una vez que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, hubo una ocasión especial, hicieron ayuno y oración e impusieron las manos sobre ellos. Imponer las manos, aquí en este texto bíblico, habla de darle, conferirle el encargo, encargarlos para la misión que el Espíritu Santo quiere realizar. Reciben entonces este apoyo. No es cuestión de que alguien diga, yo voy a ir a formar una iglesia por mi propia cuenta, sin recibir ese apoyo y ese respaldo de la iglesia. No podemos andar a la libre. No podemos hacer las cosas a la libre. Yo quiero hacer algo
aunque sea con toda la buena intención, pero necesitamos seguir ciertos procedimientos para seguir el orden dentro de la obra de Dios. Muy bien, continuamos entonces en el primer viaje misionero de Saulo. Aquí tenemos un mapa. Quiero que por favor se familiaricen en este mapa. Tenemos aquí arriba Antioquía de Siria. ¿Ven ustedes donde estoy señalando con la flechita? Esto es a la derecha, Antioquía de Siria. Ellos caminan 20 kilómetros hacia la costa. Esa es la distancia que hay y llegan a Seleucia. Pero allí en Seleucia, ellos no se detienen a predicar. ¿Por qué? Bueno, está tan cerca de Antioquía de Siria que seguramente que allí ya había algún grupo de cristianos o era fácil para los demás miembros de la iglesia venir y compartir el evangelio. ¿De qué manera se trasladó desde Antioquía de Siria hasta la costa en estos 20 kilómetros de distancia? Dos probables medios para llegar. Uno pudo haber sido a través del río Orontes, que está allí en la misma ciudad, que pasa por la ciudad y que desemboca en el mar Mediterráneo. Pudieron haber tomado algún bote o caminar. Había una carretera que llegaba desde Antioquía hasta esta ciudad. El asunto es que de aquí se embarcan, vemos la flecha, a Chipre. Chipre es una de las 3 islas importantes del Mediterráneo y de Grecia. Ahora, aquí tenemos que ellos hacen un recorrido que quizás sean como 200 kilómetros. Se habla de que llegaron a Salamina. Allí predicaron, pero no se nos habla de mucho de los resultados. Y caminan, ustedes ven, ellos atraviesan la isla, quizás 100 kilómetros de distancia, atraviesan la isla y llegan a Pafos, otra ciudad importante. Noten, Pafos para esta época es la capital administrativa de Chipre. Pafos. Salamina fue una ciudad importante. Al leer estos nombres y ver este mapa, no piensen que son aldeas. Son ciudades muy bien estructuradas con su infraestructura de ciudad. Son muy importantes. Chipre en esta época tendría como 6 ciudades en total en toda la isla de Chipre. Pero aquí en la narración solo se mencionan Salamina, que fue la ciudad puerto donde arriban, y caminan y llegan a Pafos, que es otra ciudad puerto. Pafos, aquí predican. De aquí se embarcan de nuevo para ir al continente y llegan a Perge. En Perge no se detienen a predicar, pero ocurre algo que vamos a ver más adelante. En Perge, Juan Marcos, un joven que viene acompañándolos, sobrino de Bernabé, decide abandonar la misión y no dice por qué, solo que Juan Marcos deja al grupo y esto decepciona profundamente a Pablo. Luego de Perge, ellos caminan un gran trayecto de 200 y algo de kilómetros para llegar a Antioquía de Pisidia. Entonces tenemos 2 ciudades que menciona Hechos que se llaman Antioquía. La primera, Antioquía de Siria, y aquí Antioquía de Pisidia. Quiero que sepan que esta parte que estamos viendo es lo que se conoce como la provincia de Galacia. Pablo escribe su carta a los Gálatas, pues es a iglesias de esta zona a quienes él dirige esta carta. De Antioquía de Pisidia se trasladan a Iconio, Listra y finalizan el recorrido en Derbe.
Entonces tenemos aquí el mapa de todo el recorrido. Ellos luego regresan por la misma ruta en que vinieron y se embarcan de nuevo en Perge, pero en vez de hacer el recorrido hasta Chipre, como lo hicieron de venida, en el viaje de regreso, ustedes ven allí trazado y ven la flechita, ellos se van directo hasta un puerto que se llama Atalía. Llegan, no desembarcan en Seleucia, donde ellos embarcaron para salir, sino en otro puerto que se llama Atalía. Y de allí, por tierra, llegan hasta Antioquía, de donde habían salido. Dos cosas quiero que ustedes hagan en esta clase. Uno, sigan concentrados 100% en la clase. Y dos, por favor, anoten alguna pregunta que ustedes quieran hacer. No sé si tenga yo respuesta, pero anoten alguna pregunta, anótenla, una pregunta que consideren y al final de la clase vamos a dar la oportunidad que ustedes hagan esa pregunta. Continuamos entonces. Hemos hecho solo un pantallazo, un panorama general, familiarizarnos con el mapa de las ciudades que Saulo recorrió. Ahora sí, entramos de lleno al tema. La ruta del primer viaje. Aquí tenemos Hechos capítulo 13, versículo 14 hasta el 14:23. Abarca este primer viaje. Año 47 al 49. Este es el periodo, el tiempo en que se establece este primer viaje misionero. ¿Alguien pensó que este viaje de Pablo duraría una semana? ¿Alguien pensó que este viaje de Pablo duraría un mes? Pues no, 2 años. Algunos calculan entre 2 y 3 años. Esto es aproximado. Entonces la fecha es el año 47 al 49 después de Cristo. Y nuevamente aquí tengo a la derecha en la pantalla las ciudades. Antioquía de Siria, luego llegan a Seleucia, aquí se embarcan y llegan a Chipre. Noten en cuántas ciudades predicaron Pablo y Bernabé en su viaje. En Chipre predican en Salamina y Pafos, 2 ciudades. Luego se embarcan y llegan al continente. En Perge no predican. Llegan a Antioquía de Pisidia, allí predican. Ya van 3 ciudades en las que él predica. Antioquía de Pisidia. Se trasladan a Iconio, 4, Listra, 5 y Derbe, 6. 6 ciudades en las que él predica en este primer viaje misionero. ¿Cómo cuántos meses ustedes creen que él se habrá detenido en cada ciudad? De 5 a 6 meses en cada ciudad. Quizás 3 meses. No sabemos. Pero ahí tenemos una idea más o menos de lo difícil. ¿Qué facilitó esta movilización por el Mediterráneo de este equipo misionero? ¿Cuáles son las circunstancias mundiales, escuchen bien, que favorecieron la movilización, el desplazamiento? 1, Pax Romana, le llaman, la paz impuesta por la presencia militar de las legiones romanas acantonadas en todo el mundo que ellos controlaban, en todo el Mediterráneo.
seguridad para viajar, seguridad contra la piratería, porque sí existía la piratería también, peligros en los caminos, los ladrones. Entonces, la seguridad que proporcionaba facilitó la movilización de la gente, los viajes. También un idioma común, una lengua franca, como se le llama, el griego. Fue la segunda circunstancia que favorecieron el esparcimiento del evangelio en el mundo de aquel entonces. Continuamos con nuestro recorrido acompañando a Saulo, caminando o navegando en estos botes de vela, que por cierto, sepan que no existían barcos especialmente para transportar pasajeros. No existía tal cosa en el mundo del Nuevo Testamento. La gente aprovechaba cualquier barco que llevaba mercadería y entonces se iban. No había un lugar donde usted iba a una boletería a comprar o a reservar un pasaje. No existía tal cosa. Nada de servicio a bordo. No había nada de estas cosas. Hoteles, pues los hoteles, miren, no existían. Lo que existían eran estas casas llamadas casas de hospedaje, pero eran de mala reputación porque también había prostitutas. Era un prostíbulo y al mismo tiempo había un lugar de mala muerte para quedarse a dormir. Entonces, ¿dónde se quedaban ellos? En casas de amigos o en la generosidad u hospitalidad de las personas. Así era en aquella época. Entonces, ellos, en la primera parada que hacen es en Chipre. Recordemos que Chipre es la tierra natal de Bernabé. Hechos 4:36. Bernabé entonces era un chipriota. Ahora, también dice Hechos 11:19 que a raíz de la persecución por la muerte de Esteban, muchos salieron de Jerusalén y fueron evangelizando, pero recuerden, solo le predicaban a judíos. Entonces, dice Hechos 11:19 que de entre los lugares fueron evangelizando, llegaron a Chipre. Es decir, que cuando Saulo y Bernabé llegan a Chipre en su primer viaje misionero, ya este era un terreno que había sido evangelizado. En alguna de las ciudades que existían en aquel entonces, ya habían llegado con el evangelio. Me pregunto yo, ¿por qué Saulo empezó por esta ciudad o esta isla? ¿Qué razones tendría para escoger? Me pregunto yo, antes de salir de Antioquía de Siria, ¿ellos trazaron alguna ruta? Ellos dijeron, vamos a tal ciudad, establecieron un itinerario. ¿Cuánto tiempo se iban a quedar en cada lugar? Pues nada de eso dice el evangelio. Otra gran pregunta. Y después de todo, ¿quién iba a sufragar los gastos de este viaje? No dice nada tampoco el libro de Hechos. Ahora, ¿por qué empezar por Chipre? Yo tengo dos probables razones. Una, porque Bernabé, se dice que Bernabé era mayor en edad que Saulo, y no solo en edad, sino también en cuanto a la fe. Él había estado antes como cristiano, antes que Saulo. Y que Bernabé, pues, siendo su tierra natal, él quiso empezar por allí. Y Saulo fue detrás de él. Ahora, otra razón tal vez es comenzar por algo suave, como cuando usted tiene un trabajo y usted dice, quiero lo más fácil, quiero empezar con lo más fácil. Tal vez en un sentido, y digo lo más fácil, porque era un lugar conocido, no había nada de peligro allí y ellos empiezan. No sabemos la razón por la que ellos empiezan por Chipre, pero solamente estoy dando algunas
suposiciones. Entonces, Salamina y Pafos son las dos ciudades con las que predican en Chipre. Ahora, ¿qué resultados hubo de esta primera visita? Dos cosas destacamos. Un noble romano, Sergio Paulo se llama. Él era el gobernador de la isla. Se interesa por oír el evangelio. Por otro lado, un judío llamado Barjesús, pero que en lengua griega se le llamaba Elimas, era un judío, se opone al evangelio. Es interesante. Aquí tenemos un gentil abre su corazón al evangelio, es decir, un pagano interesado en oír el evangelio, y uno del pueblo de Dios, un judío, rechaza el evangelio y pone obstáculos. ¿Se acuerdan que cuando Saulo llega a Pafos, el gobernador Sergio Paulo lo manda a llamar y le dice que él quiere oír el evangelio? Quiero que noten esto. Sergio Paulo era un noble, no era cualquiera. Era de la nobleza romana y era el gobernador de Chipre. Era un hombre de gran influencia y de muchos recursos. Se interesa por oír el evangelio. Y cuando ve Barjesús, que actuaba como mago o brujo al servicio de Sergio Paulo, cuando ve este mago, este brujo, que Sergio Paulo está interesado, él teme perder su puesto y entonces causa obstáculos. Y recuerden cuando Pablo le habla con qué forma con tanta autoridad, lo confronta. Hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a resistir? Y te vas a oponer. Y Pablo allí con autoridad delante de todos confronta a este hombre con autoridad espiritual. El resultado es que queda ciego. Y dice la escritura que Sergio Paulo quedó maravillado, dice el pasaje bíblico, y quedó maravillado. Dice Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No maravillado de el milagro. Elimas queda ciego, no se maravilla del milagro, de esta señal, sino de la doctrina. Ahora, Saulo estaba muy relacionado con lo que era esta circunstancia de quedar ciego. Él había quedado ciego, recuerdan, camino a Damasco. Él sabía que de estas tinieblas podía salir a la luz. No sabemos si lo sanó. Ahí queda la historia. La segunda cosa que quiero destacar de esta visita a Chipre es el cambio de liderazgo. El pasaje inicia el viaje hablándose de Bernabé y Saulo, pero en Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. A partir de este punto, ya no se habla de Bernabé y Saulo, sino de Pablo y Bernabé. Es muy interesante. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué hizo el cambio? Probablemente la autoridad con la que Pablo actúa, autoridad de Dios, y Bernabé, siendo un hombre de un noble corazón, sin celos de liderazgo, él simplemente cede la dirección a Pablo. Aquí hay una gran lección sobre lo que es liderazgo y cómo trabajar en equipo, cómo podemos trabajar en equipo. Es necesario, dijo Juan el Bautista, cuando llegaron y le dijeron, mira, aquel de quien diste testimonio, Jesús de Nazaret, hace más discípulos que tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Vemos un corazón humilde.
Entonces, en el liderazgo también, ¿verdad? Necesitamos aprender esa lección para darle el lugar que otros crezcan y uno merme. Muy bien. Tenemos entonces, continuamos en esta ruta, llegan a Perge. Hechos 13, del 13 al 41. Perge, allí, ¿qué ocurre? Juan Marcos abandona la misión y eso causa una profunda decepción en Saulo. Y luego entonces llegan a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia, Pablo se le invita, él llega el sábado a la sinagoga, están reunidos los judíos y el jefe del principal de la sinagoga le da la oportunidad para que él predique. El sermón de Pablo en la sinagoga, escuchen bien, esto es importante, hermanos, estudiantes de la Biblia. Este sermón que aparece aquí del 13 al 41, este sermón es uno de los pocos sermones casi completos que tenemos registrados en la Biblia del apóstol Pablo. El sermón en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, se puede resumir de las siguientes tres cosas. Pablo presenta la obra de Dios en su sermón, habla de la obra de Dios y cómo a través de la obra de Dios, Dios en la historia nos conduce a Jesús. Pablo empieza diciendo que todo, hace un repaso histórico de la obra de Dios en el pueblo de Israel, pero le dice todo esto enfocaba en Jesús. Y luego en el segundo punto, eso es versículos 16 al 29. El segundo punto, Jesús resucitado es el Salvador del mundo. Es el segundo punto de este sermón, versículos 30 al 37. Y en tercer lugar, una promesa y una advertencia, versículos 38 al 41. Este es más o menos el bosquejo del sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Respuesta o resultado de este sermón, muchos judíos y gentiles expresan interés en el mensaje de Pablo. En el siguiente día, y lo invitan, los gentiles le dicen, vuelve a hablarnos más, Pablo, el próximo sábado. El siguiente sábado dice que toda la ciudad se agolpó en la sinagoga. No cabía ni el clásico alfiler en la sinagoga. Y como resultado, ¿qué ocurre? Los judíos se llenan de envidia. Y entonces Saulo sale de la sinagoga y dice, voy a irme a los gentiles. Hay oposición. Saulo es echado de Antioquía. Leamos 50 al 52, por favor. Hechos 13, 50 al 52. Leo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Muy bien. Quiero hablarles un poquito sobre las sinagogas. Estas aparecen 500 o 400 años antes de Cristo. Las sinagogas eran usadas no solo para reuniones de los sábados, sino también eran centros cívicos, culturales, eran escuelas de los judíos allí. Entonces no eran simples locales para reuniones religiosas. Y el programa de una reunión ordinaria, un sábado, era el siguiente. Ellos empezaban recitando el Shema, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Comenzaban la reunión recitando ese pasaje. Cantaban, oraban, leían los libros de la ley de Moisés y después también leían porciones de los profetas y también había un sermón. Y si en la reunión llegaba algún visitante que fuese maestro de la ley, se le daba la oportunidad para hablar.
Entonces, no solo judíos se congregaban en las sinagogas. Es muy importante que conozcan esto. También había gentiles. De los gentiles que se reunían en las sinagogas con los judíos, había dos clases de gentiles. Uno, los que eran llamados prosélitos, y los otros que se les llamaba temerosos de Dios. Los prosélitos eran estos que se circuncidaban y abrazaban la fe completa judía. Y los temerosos de Dios eran gentiles que estaban inclinados hacia la ley de Moisés, hacia la religión judía. Entonces, Pablo llegaba primero a una sinagoga para predicar el evangelio, porque alguien se preguntará, ¿y cuál era el plan evangelístico de Saulo? ¿Cuál era la estrategia para evangelizar? Porque tiene que haber un plan, una estrategia, un método. Bueno, el método de Saulo era, uno, llegar a ciudades importantes. Escuchen esto. Él no se detenía a predicar en villas o pueblos pequeños. Él iba a ciudades importantes porque de allí el evangelio se esparce a los pueblos pequeños. Iba a ciudades importantes. Y segundo, él llegaba a una sinagoga judía para predicar primero a los judíos. Aquí en la pantalla comparto con ustedes algunos diagramas. Tenemos aquí, primero, tenemos aquí como un plano de cómo era una sinagoga. Noten aquí entonces, por favor. Aquí tenemos entonces en el centro, si ustedes me siguen aquí con la flechita, este es el púlpito. Esta parte donde hay como especie de bancas, solo los varones se sentaban. ¿Ok? En la parte que sería el frente, adentro, había un nicho que le llamaban el arca. Aquí tenían una réplica de un arca del pacto donde guardaban los rollos de la ley de Moisés. Aquí arriba ustedes ven una especie de galería, un segundo piso, un altillo. Bueno, este era el sector de las mujeres. Las mujeres subían y se sentaban aquí arriba. Allí es donde ellos iban entonces. Tenemos aquí una foto de una reunión un sábado. Y tenemos una ruina de cómo eran bellas estas sinagogas. Hay ruinas de muchos edificios de sinagogas en el mundo, en Palestina y en otras zonas del mundo de aquel entonces. Continuamos entonces, llegamos tres últimas ciudades. Ellos salen de Antioquía, de Pisidia, y luego llegan a Iconio. En Iconio intentan apedrear a Pablo y Pablo logra salir huyendo. ¿Quiénes son los que hacen esto? Judíos vienen desde Antioquía de Pisidia y se unen a los judíos fanáticos de Iconio y hacen un intento de apedrearlo, pero no lo logran y Pablo sale de Iconio. Luego llega a Listra y allí es apedreado. Pero ¿qué ocurre antes? Recuerdan que Pablo llega y se encuentra con un hombre que era cojo de nacimiento y Pablo lo sana. Y el hombre se para y camina y todos empiezan a hablar en su dialecto, lengua licaónica, dice el libro de Hechos, y ellos empiezan a decir que son dioses que han descendido del cielo y empiezan a hacer preparativos para hacer ceremonias, sacrificios en honor a estos dioses. A Pablo lo llamaban Júpiter porque era el que llevaba la palabra, el mensajero, y entonces a Bernabé lo llamaban Zeus. Entonces ellos en vano intentaron. Saulo dijo, se rasgó las ropas y dijo, no, nosotros somos hombres igual que ustedes, pero fue en vano. Sin embargo, dice que llegaron judíos hasta Listra y convencieron a la gente y al final apedrean a Saulo
y lo dejan como muerto. Algunos opinan que en realidad sí murió. Lo arrastraron y lo dejaron allí. Algunos piensan que allí Saulo murió y lo que luego él cuenta, conozco a un hombre si en el espíritu o en el cuerpo llegó hasta el tercer cielo y allí vio y oyó cosas. Entonces, algunos piensan que Pablo hace referencia a esa ocasión. El asunto es que él se levanta, entra a la ciudad, imagínense, entra a la ciudad, se recupera, se va de Listra a Derbe. Allí en Derbe, entonces, predican y termina el viaje. 2,000 kilómetros recorrieron. 2,000 kilómetros en este viaje. Ellos regresan a donde habían salido, Antioquía de Siria. ¿Están listos? Estamos listos para compartir un cuestionario. Van a tener 3 minutos para este cuestionario. 3 minutos. Les voy a ir avisando cuando se vaya consumiendo el primer minuto, el segundo minuto y así para que sepan cuánto tiempo va. Aquí van las preguntas. Por favor, contesten. Tenemos la primera pregunta. ¿Es cierto o falso? El primer viaje misionero de Pablo aparece en Hechos 13 y 14. 2. ¿Cierto o falso? En Hechos aparecen 2 ciudades que se llaman Antioquía. 3. La importancia de la iglesia de Antioquía de Siria radica en: fue la primera iglesia mixta, es la cuna de la obra misionera, o la tercera opción que es ambas respuestas. Pregunta 4. Bernabé y Saulo tuvieron la brillante idea de ir juntos a evangelizar el mundo. ¿Cierto o falso? Quinta, ¿en qué consistió el plan misionero de Pablo? Hay 3 opciones aquí. Predicar en las ciudades principales, predicar a los judíos en las sinagogas. Ambas respuestas. Pregunta número 6. ¿Qué eran las sinagogas judías? 2 opciones. Eran como edificios de una iglesia hoy en día. Segunda opción. Eran centros religiosos, cívicos y culturales del mundo judío. 7. ¿Cuál es la fecha del primer viaje misionero? Año 47 al 49, año 36 al 38. Pregunta 8. ¿En cuántas ciudades predicaron en el primer viaje misionero? 2 opciones tienen ahí. ¿En 6? ¿En 8? 9. ¿A cuál iglesia regresaron para presentar el reporte de su viaje misionero? Hay 2 opciones. A la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Antioquía de Siria. Y última pregunta, ¿cuáles fueron los resultados del primer viaje misionero? Hay 3 opciones aquí. Hubo gran oposición, iglesias fueron plantadas. Ambas respuestas. Muy bien. Vamos a darle 30 segundos.
De 8 que tenemos. Muy bien. Listo. Vamos. Ok, repasamos entonces las respuestas de ustedes. Yo no creo que esto estaba difícil. Yo ya les había dado todas las respuestas. Muy bien. En cuanto a la primera, el primer viaje misionero de Pablo aparece en Hechos 13 y 14, 78% dijo sí. Esta era la respuesta correcta, la primera. 2. En Hechos aparecen 2 ciudades que se llaman Antioquía. Todos coincidieron, muy bien. Los felicito. Muy bien. La siguiente, la importancia de la iglesia de Antioquía de Siria radica en, el 11% dijo, fue la primera iglesia mixta, es la cuna de la obra misionera, el 22%, ambas respuestas. Es la tercera opción, ambas respuestas. El 67% creo dio la respuesta correcta. Muy bien. Seguimos con la 4. Bernabé y Saulo tuvieron la brillante idea de ir juntos a evangelizar el mundo. La respuesta era la opción falso. El 78% acertó. Muy bien. La quinta pregunta, ¿en qué consistió el plan misionero de Pablo? El 67% acertó con la respuesta. Pregunta número 6. ¿Qué eran las sinagogas judías? El 89% acertó con la respuesta correcta. Eran centros religiosos, cívicos y culturales del mundo judío. Séptima, ¿cuál es la fecha del primer viaje misionero? El año 47 al 49. Todos, los felicito, respondieron correctamente. Y la pregunta número 8, ¿en cuántas ciudades predicaron ellos? ¿En cuántas ciudades? En 6. El 78% respondió correctamente, 6 ciudades. 9, ¿a cuál iglesia regresaron para presentar el reporte? A la iglesia de Antioquía de Siria, contestaron todos. Y la última, ¿cuáles fueron los resultados del primer viaje misionero? La opción, ambas respuestas, era la correcta. El 89% respondió. Muy bien. Conclusiones. Estamos pasaditos del tiempo, pero ¿hay alguna pregunta? ¿Y qué aprendemos de este? Quisiera por lo menos unos 3 comentarios. Abro entonces el micrófono para que ya sea una pregunta o comentario de su lección aprendida, de lo que usted aprende de esta lección de hoy. Hermano, Dios nos capacita para la obra para la cual Él nos llama. Amén, así es. Muy bien. Hermano, todo lo que emprendamos, ya sea en nuestra vida, tenemos que ponerlo siempre en manos de Dios, orando y pidiendo toda la dirección a Él. Amén, así es. Estamos bien, entonces. Muchas gracias, hermanos, por participar. Seguimos en el próximo jueves, si Dios lo permite, segundo viaje misionero de Saulo. Segundo viaje misionero.